hermanos, a la palabra del Señor para tener el estudio, último estudio de Primera de Pedro. Se acaba el libro de Primera de Pedro. En cuanto a nuestro estudio, el último capítulo lo veremos el día de hoy, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. A mis hermanos que van a presentar examen de este libro, les voy a hacer llegar la guía de examen por sus vía teléfono, para que la tengan para presentar el examen la próxima semana. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer todos los versículos del 1 al 14, por favor. Sigan con su vista. Primera de Pedro 5, del 1 al 14. Leamos de manera alternada, comenzando su servidor en el versículo 1 y después ustedes en el 2, y así nos vamos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentada la ley de Dios que está entre vosotros, cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias sino por ánimo propio. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña en este pasaje. Hay tres referencias a la gracia de Dios. Primero lo vemos, hermano, ahí en capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice ahí, hermanos? 5:10. Mas el Dios de qué? De toda gracia. Dios de toda gracia. Ahora vea conmigo el 5:5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora vea capítulo 5, versículo 12. Porque por conducto de Silvano, quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Tres veces, ¿verdad? El capítulo 5 hace referencia a la gracia del Señor. Y bueno, esa gracia obviamente opera en el creyente y le bendice, ¿verdad? Le bendice para su vida cristiana. Y queridos hermanos, en esta tarde, el estudio tiene que ver, ¿verdad?, con la bendición de la gracia de Dios, la bendición de la gracia del Señor. Tres bendiciones de la gracia de Dios. Hay más, ¿verdad? Podemos hablar mucho, pero hay tres bendiciones particularmente que quiero que vamos en este pasaje de la gracia de Dios en la vida del creyente, ¿sí? Así que vamos a estudiar el capítulo número 5 y pongamos esto en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre, de nuevo, venimos a ti en oración, Señor, porque no es un asunto de intelecto humano, es un asunto y obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, y en el nombre de Jesús te ruego, Padre, que nos hables con toda claridad, que aprendamos más de la Biblia, que pongamos por obra y seamos bendecidos por tus preciosas y benditas verdades. Gracias, Señor, porque eres tan bueno y fiel. Bendice la palabra de Dios. Sabemos, Dios, de antemano que nunca regresa vacía. Pedimos que el Espíritu Santo obre con libertad, danos corazones sencillos, humildes,
Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? 3 bendiciones de la gracia de Dios. 3 bendiciones de la gracia del Señor. Vamos a acabar de ver este estudio, hermanos, de Primera de Pedro, bien interesante. A los que estuvieron aquí, ¿cuánto les fue de bendición el Primera de Pedro, hermanos? Amén, ¿verdad? Buen estudio, gracias al Señor, pero estamos culminando el capítulo 5. Muy bien, hermanos. En Primera de Pedro viene quiero que veamos la despedida, ¿verdad?, de esta epístola, de esta carta. Usted la va a ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Quiero que vea el versículo número 12, dice la palabra de Dios: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Ese por conducto de Silvano significa que él era el portador, el que llevaba las cartas a repartir, ¿verdad? Por conducto de Silvano. Y ahí les manda a través de quién les hizo llegar esta carta Pedro. ¿Recuerda a quiénes está dirigida esta carta? A gente que estaba siendo perseguida, que estaba Pedro preparándolo para aún seguir padeciendo por causa de su fe en el Señor. Y además de todo, hermanos, esta es una carta que se le conoce como epístola universal, ¿verdad? Quiere decir que no está dirigida a un pastor en particular, a una iglesia. ¿Sí? ¿Recuerda la primera carta a los Corintios? ¿A quién está dirigida? A los Corintios, ¿verdad? La iglesia que estaba en Corinto. Por ejemplo, Primera de Timoteo, ¿a quién estaba escrito? A Timoteo, ¿verdad? Pablo le escribe a Timoteo. Pero Primera de Pedro se le llama una epístola universal porque está dirigida a muchos creyentes en muchos lados, ¿verdad? Que están siendo perseguidos por su fe. Particularmente quiero que vea Primera de Pedro, recordando 1:1. Primera de Pedro 1:1, además como pequeña introducción de lo que es ya el final de esta carta, ¿verdad? Primera de Pedro 1:1, ¿sí lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y luego nos menciona en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Muchos creyentes, ¿verdad? En diferentes lugares se les manda la carta de Primera de Pedro. Evidentemente copias, ¿verdad?, salieron por todos lados de esta carta para que llegara a todos aquellos creyentes. Toda carta, bueno, casi todas las cartas, usted va a encontrar salutación, que es la introducción, salud, ¿verdad? O a la parte final, los saludos finales también, salutación y despedida. Y eso no es la excepción en 1 Pedro capítulo 5. Vea conmigo versículo 13, saludos finales, ¿verdad? Créditos, ¿verdad? Lo que les gusta ver mucho en las películas. Créditos finales, ¿verdad? Saludos, agradecimientos, etc. Versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saludan, ¿verdad? Mandan saludos en la carta, ¿verdad? Algo interesante. Y luego viene una exhortación, versículo 14: saludaos unos a otros con ósculo de amor. ¿Sabe qué es la palabra ósculo? Beso, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de dos ósculos, el ósculo de amor y el ósculo santo, ¿verdad? Se practicaban regularmente o normalmente, culturalmente, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Así lo practicaban básicamente los judíos, ¿verdad? Se le llama ósculo de amor, ¿verdad? Por el motivo por cual lo das, ¿verdad? Porque amas, aprecias, tienes afecto por esa persona. Y también se le llama ósculo santo. Eso me quiere decir que hay ósculo no santo, ¿verdad? Es un beso, ¿verdad?, que contiene afecto y santidad de Dios, ¿verdad? Es interesante, hasta en un beso hay expresiones donde podemos ver al Señor presente, ¿verdad? Pero es un beso en cualquier cosa, ¿verdad? ¿No? En un beso con el afecto de Dios, con el amor del Señor y con la santidad del Señor, ¿verdad? Así termina la carta, ¿verdad, hermanos? Iba a mencionar algo, hermano David, ¿quería hacer una pregunta? Es el mismo Juan Marcos. Sí, de Hechos 13, sí. De Hechos 12, es el mismo. ¿Sí? En Hechos 12 va a ver que ahí estuvieron Pedro y Juan Marcos. Lo vimos el domingo, cuando vimos lo de la oración que estaban orando la iglesia. El domingo, ¿verdad? El domingo lo vimos. Y ahí en Hechos 12 se reúnen con la iglesia y llega Pedro, ahí está Juan Marcos. De hecho era la casa de su mamá donde estaban reunidos. Entonces hubo comunión entre Juan Marcos, este mismo, y Pedro, ¿verdad? Y le llama mi hijo, ¿verdad? Mi hijo, algunos creen que es de un aspecto espiritual, hijo espiritual, pero bueno.
ya es cuestión de estudiarle más, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pero ahora vamos al punto de este capítulo 5, las bendiciones, 3 bendiciones de la gracia del Señor. Vamos con la primera bendición de la gracia del Señor. Quiero que vean capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, ¿estad qué, hermanos? Sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La primera bendición que tenemos cuando tenemos a la gracia del Señor obrando en nuestra vida, hermanos, es que los cristianos podrán vivir una vida sujetos y sumisos. ¿Sí? Un cristiano, hermanos, debe aprender a vivir sujetándose y viviendo de una manera sumisa. Déjenle describo un poquito. ¿Qué es sujetarse? Sujetarse es voluntariamente someterse a una autoridad, ¿verdad? A las órdenes, indicaciones de alguien. Eso es sujetarse. Me sujeto, ¿verdad? ¿Qué es ser sumiso? Sumiso es la actitud noble con la cual te sujetas a alguien. Hay gente que se sujeta de mala gana. ¿Se me explicó? Se pone bajo las órdenes, con enojo y reclamos, y dice, pues ya me sujeté, sin una actitud sumisa. ¿Estamos ahí? Mientras que ser sumiso es el corazón noble, la mansedumbre, ¿verdad? De aquel que se sujeta, no de mala gana, no con una mala actitud, sino con una actitud humilde, ¿verdad? Y mansa, dice, sí, yo obedezco lo que se me pide, ¿verdad? Entonces, la primera bendición, hermanos, que encontramos de la gracia del Señor, que Pedro aquí nos enseña, es que vea la relación del capítulo 5, versículo 5, no estamos sacando de contexto. Dice, igualmente, jóvenes, ¿están qué? Está hablando de la sujeción, de la obediencia, ¿sí? De ponerte bajo alguien, bajo las órdenes, de autoridad. Dice, sujetos, y aquí menciona a los ancianos, está hablando de los pastores. Dice, y todos sumisos unos a otros. Una actitud de nobleza, ¿verdad? Unos con otros, una actitud, ¿verdad? Si algún hermano me pide algo, ¿verdad? Pues yo tener una buena actitud, ¿verdad? Para con ellos, mansa y humilde, ¿verdad? Una actitud noble cuando se me da una indicación o una orden. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Unos a otros y revestidos de humildad, ¿por qué? Y luego lo relaciona. Para estar sujetos, para estar sumisos, lo relaciona directamente, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Gracia de qué? ¿Para qué? Para sujetarse o someterse. Cuando una esposa no puede sujetarse al marido, y no solo sujetarse, sino hacerlo con una actitud sumisa, ¿qué le falta a esa esposa? Gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando yo tengo una autoridad en la escuela, ¿verdad? Y a lo mejor, bueno, ya se me pasó eso, pero en la prepa, ¿no? Tener una autoridad, un director, y siendo yo cristiano, y recibir una orden, una indicación, necesito la gracia de Dios para estar sujeto y con una actitud sumisa. ¿Sí estamos ahí, hermanos? No solo sujetarse, sino hacerlo con una actitud sumisa. Queridos hermanos, la primera bendición de la gracia de Dios es que podemos, hermanos míos, sujetarnos y ser sumisos cuando recibimos la gracia del Señor. Ahora quiero que vea algo bien interesante de este pasaje, queridos hermanos. ¿Sabe usted a quién Dios le da gracia? Ahí no lo acaba de decir. Porque Dios le da gracia a los humildes. Quiero que vea la relación entre humilde y obediente. ¿Sí? Si yo soy humilde, se me dará gracia para ser obediente. Vamos a lo contrario. Si yo soy soberbio, no recibiré gracia, y en vez de ser obediente, seré desobediente al Señor, rebelde, ¿verdad? Por soberbia. Sabe que mucha de nuestra desobediencia a Dios no es más que soberbia de nosotros. ¿Sí? De nuestra soberbia, que no nos deja someternos, sujetarnos a ninguna autoridad, y obviamente tampoco al Señor. La gracia de Dios es necesaria, número uno, para sujetarse y ser sumiso. Vea conmigo, hermanos, nuevamente 1 Pedro 5, versículo 5. Quiero que note, cuando habla de la sujeción y de ser sumiso, dice que nos revistamos de algo. ¿De qué?
Versículo 5, léelo. Revestidos de humildad. O sea, si te vas a sujetar, si vas a ser sumiso, más vale que te revistas en tu vida, te pongas arriba de tu vida, ¿verdad? La humildad es muy importante. Siempre, hermanos, he pensado la diferencia entre humildad y humillación. ¿Verdad? Estaba meditando un poco en eso, estudiando cuál es la diferencia entre humillarse y ser humilde. Y es algo bien interesante, hermanos. Quiero que veas esto. La humillación de la cual nos habla versículo 6, 1 Pedro 5, 6. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leer ese versículo, por favor? ¿Puedes? ¿Alinearlo? Muy bien, hermanos, fíjense bien. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Saben qué es la humillación? La humillación es, y apréndaselo así, te va a ayudar esta definición, es cuando derribamos a tierra el ego. ¿Sí? Cuando derribamos al piso nuestro ego. Esa es la humillación. Ya mi ego es derribado, ¿verdad? Está en el piso. No está erguido, levantado, mi yo. Hermanos míos, la gente humilde es la gente que vive en una constante humillación. Si tú te humillas todos los días ante Dios, tu corazón y tu espíritu será humilde. ¿Sí estamos aquí, hermanos? La humildad no viene de, ya, hoy voy a ser humilde. No. La humildad viene de estar humillado ante Dios continuamente. Si alguien, o tú has notado en tu vida, hermano, que andas con el yo por delante, con el ego por delante, es que tú no te sabes humillar delante de Dios. Quien se humilla todos los días, quien tira su ego y se humilla ante Dios en oración cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Señor, este yo, ¿verdad? Que tanto me provoca problemas, Señor. Este yo ya está juntamente crucificado con Cristo. ¿Sí? Ya no quiero vivir yo, que Cristo viva en mí, ¿verdad? Y humillarnos es derrotar, tirar nuestro gran yo, ¿verdad? Derribar el ego que tenemos hasta el piso. Escúcheme bien, hermanos. Le voy a dar un ejemplo bíblico de la humillación, fíjese bien, porque se oye bonito en teoría, pero ¿cómo puedo en la vida diaria accionar, verdad? Me humillo ante Dios en oración, pero ¿cómo más? Fíjese bien. Quiero que vea conmigo un ejemplo de la palabra del Señor rápidamente. Quiero que vayamos tengo muchos pasajes, pero no sé cuál es el primero, hermanos. Ahorita hay esperen. Quiero que vayamos a aquel pasaje, creo que en Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, hermano. Al Evangelio de Lucas. Y vea conmigo, por favor. Por ejemplo, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. ¿Sí lo tiene ahí, hermanos? Lucas 7 dice la palabra del Señor, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Note esta expresión. Y estando, ¿qué? Detrás de él, a sus pies. Detrás de él. Jesús está a la mesa con otras personas y llegas tú. ¿Cómo llegarías, bro? Hay gente que cuando llega a un evento, una fiesta, quiere que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Y entra así como casi echando confeti, ¿verdad? Y cuéntales para que todo el mundo los vea. Esta mujer está tan humillada y se humilla delante del Señor. Ella sabe lo que es. ¿Qué dice la Biblia que es? Una mujer que era. Ahora, la Biblia tendría que decirnos de cada ser humano que es pecador. Ya lo entendemos, todos somos pecadores. Pero hay una marca, ¿verdad? Esta mujer que era pecadora. Este era su sello, ¿verdad? Que le distinguía. Y esta mujer viene y sin hacer, disculpen los términos, no sé si se entienden, faramaya, show, ¿verdad? Véanme, esta mujer humildemente llega y se pone detrás del Señor Jesús
y lo único que hace es tirarse a sus pies. Y empezó a derramar sus lágrimas y su pomo de alabastro. No se lo anunció a nadie, no se lo presumió a nadie. ¿Sí me explico, hermanos? Humillación es cuando tiras el yo, lo derribas y no haces nada para que los hombres te vean. Tú hasta te escondes ahí detrás del Señor y vas delante de Él. ¿Estamos ahí, hermanos? Les voy a dar un segundo ejemplo, no lo voy a ver por el tiempo, pero la Biblia habla de ello. Recuerda que dice el Señor Jesús cuando vaya a una fiesta, vayas a un evento, dice, no busque los primeros lugares, busca los últimos lugares. Porque a lo mejor busca los primeros lugares eran reservados para la gente de más aprecio y reconocimiento, ¿verdad? Entre todos los que estaban ahí. Y el Señor dice, mira, mejor busca los de atrás. Porque es mejor que te llamen de ahí atrás y, ¿dónde? No, hombre, ¿qué haces atrás? Pásale hasta adelante. Eso es mejor que busques los primeros y te digan, no está reservado para otro. Por favor, vaya a la parte de atrás, ¿verdad? Y que te vayas avergonzado de que te quiten de ese lugar. ¿Sabes quién buscaría el último lugar? Alguien que vive en humillado. Alguien que no llega y dice, yo merezco ese lugar. No, me voy atrás. ¿Sí? Hermano, por ejemplo, yo no sé si ocurra o no ocurra, pero por ejemplo, yo veo cuando hacen la fila por el pan y el café. El que no quiere hacer fila, ¿verdad? Imagínense, a ver, pásele hasta atrás, ¿verdad? Sería vergonzoso, ¿no, hermanos? ¿Verdad que sí? O sea, ceder el yo, no yo primero, otros primero. ¿Sí están ahí, hermanos? Yo no soy nadie importante, nadie mejor que otros. Vivo en humillación, derribo mi ego, ¿verdad? Y no exijo nada. Simplemente estoy a las manos y en la gracia de Dios. Eso es mejor, hermano, vivir de esa manera, ¿sí? Que vivir una vida constantemente, ¿verdad? Lastimada por nuestro propio ego. Entonces, queridos hermanos, vivir en humillación es derribar nuestro ego, vivir delante de Dios, a sus pies, sabiendo lo que somos, como esta mujer. Soy un pecador, ¿qué tanto puedo exigir? ¿Qué tanto puedo pedir? Estamos aquí, hermanos, y ¿saben qué? Todos aquí venimos de diferentes trasfondos, familias, etcétera, trabajos, preparación académica o no, ¿verdad? Todos aquí estamos al mismo nivel a la cruz de Jesús. Todos somos pecadores. Y hermano mío, la humillación es derribar el ego, quitarnos ese yo, ¿verdad? Y morir al yo, y ahí postrarnos ante Dios reconociendo lo que somos. Si eso hace todos los días, tu espíritu, tu carácter será humilde. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, y si eres humilde, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice Dios que da? Dios resiste al soberbio. Entonces Dios te dará gracia en tu vida. Y esa gracia te llevará a vivir una vida en sujeción, en obediencia, con una actitud sumisa al Señor y a toda aquella autoridad puesta por el Señor. Entonces, queridos hermanos, sí, la gracia de Dios nos ayuda a sujetarnos, nos ayuda a ser sumisos, pero no viene solamente porque Dios dame gracia, no. Revístete de humildad, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y entonces Dios dará la gracia. ¿Tienes problema, hermana, para sujetarte a tu marido? Humíllate, recibe gracia por ser humilde delante del Señor. ¿Tienes, joven, problemas para sujetarte a tus padres? Humíllate, sé humilde y recibe la gracia de Dios. ¿Eres un empleado en alguna empresa y no puedes obedecer a tus patrones? Humíllate, sé humilde y recibe la gracia de Dios. Y así, ¿sí estamos aquí, hermanos? Entonces, hermanos, el cristiano debería de allá afuera dar testimonio que tiene gracia de Dios, ¿verdad? Que tiene la gracia del Señor. Entonces, esa es la primera bendición. Ahora, hermano, quiero que vayamos. Primera de Pedro, vamos para allá. Primera de Pedro. Quiero que vean a quién aplica esta sujeción o sumisión, ¿verdad? Pero aquí primero le llama a los jóvenes y les dice que deben estar sujetos. Y miren a quién. ¿Sí? Primera de Pedro 5. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Ok, primera de Pedro 5. Versículo número 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los... ¿A quién se refiere con la palabra ancianos? Ok, a los pastores. Ya lo hemos explicado, se lo voy a explicar brevemente. La Biblia habla de pastor, obispo y anciano. No son tres oficios distintos. Es un solo oficio. El pastor es obispo y es anciano. El anciano es obispo y el pastor.
¿sí? Es lo que la Biblia enseña. Pero en Hechos 20 usted lo puede leer. Bueno, vamos de una vez, vamos, porque para eso es el estudio, ¿verdad? De la palabra de Dios. Hechos no le hace que salgamos tarde, no le hace, ¿verdad, hermanos? Mentirosos, hermanos. Y ustedes se la creyeron. Hechos 20, Hechos 20, Hechos 20. Hechos 20, fíjese bien. Pablo se va a despedir de los ancianos, ¿verdad? De Éfeso y de esas regiones, y hace una reunión con ellos. Hechos 20, 17. ¿Lo tiene, hermanos? Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos ¿de qué, hermanos? De la iglesia, a los ancianos, y luego empieza su discurso. Y miren lo que les dice a los ancianos. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo, ¿qué? ¿Quién mira por el rebaño? Un anciano, ¿y quién más? Es una labor pastoral, ¿sí? Por el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto, ¿por qué? Ahí están los tres en uno, ¿sí o no? Manda a llamar a los ancianos, le dice que cuiden el rebaño, labor pastoral, ¿sí? Porque Dios los ha puesto por... Ahí está, tres en uno, ¿sí? Es la misma persona que desarrolla la labor pastoral. Se la describo rápidamente. Pastor, cuida, apacienta las ovejas. Obispo, supervisa la grey de Dios, ¿sí? Es epislopos, al que mira por arriba, ¿verdad? Supervisando. Y la palabra anciano, por su madurez espiritual, no necesariamente canas, sino por su madurez espiritual, ¿sí? Y su buen consejo, ¿sí? Esas son los tres maneras en que la Biblia le llama a los pastores. Ahora, fíjese bien, otra vez, en vez de Pedro 5, vamos otra vez 5:5, vamos para allá. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Muy bien, yo le pregunto, ¿debe un cristiano estar sujeto a su pastor? Amén. A ver, todos los que digan amén, pásenle de este lado. ¿Verdad? Todos los que digan para identificarlos, ¿no? No se creen. Ok, la sujeción al pastor es muy importante en la vida de un cristiano, pero el pastor tiene demandas de Dios si quiere tener una iglesia que se sujete. ¿Okay? Ahora, esta sujeción no tiene, ahorita lo vamos a ver, no es señorío. El pastor no se debe enseñorear de las ovejas. Ahorita voy a ver eso. Sujeción tiene que ver, hermanos, yo como pastor, yo te voy a dar el consejo de Dios. Yo te voy a decir lo que Dios dice. ¿Sí? Y estar sujeto al pastor tiene mucho que ver con decir, ok, pastor, tú me enseñaste esto, ¿verdad? En realidad yo me estoy sujetando a lo que Dios dice, pero por consejo de mi pastor. Mi pastor me ha enseñado lo que es correcto, ¿sí? Hermanos, debemos entender que esa es la sujeción. La sujeción al pastor también tiene que ver como alguien que alimenta, que da de comer, como un anciano, pero también como obispo. Por ejemplo, ¿sabe usted que una iglesia, esto es cierto, tuvo un problema de división interna por un pai? Un pai dividió una iglesia. Increíble, nos da risa, pero cierto. Todo porque no se siguió la instrucción del pastor. Vino el pastor y pidió, traigan postres para tal día, una actividad especial en la iglesia, y muchos hermanos trajeron sus postres. ¿Verdad? Todos ahí pusieron sus postres. El pastor dijo lo siguiente, hermanos, por favor, hay muchos postres, pero creo que no son suficientes para los hermanos, así que vamos a servir, ¿verdad? Una rebanada más pequeña de lo normal, ¿sí? Más pequeñita. Okay. Y empezaron a servir, ¿verdad? Las rebanadas del pan. Y luego vino una hermana que había traído un pay suculento, ¿verdad? Y observan que da una rebanadita y digo, hermana, no. Rebanadas grandes, grandotas. Y la hermana dijo, no, hermana, es que el pastor dijo que diéramos rebanadas pequeñas. ¿Cuál pastor? Yo traje el pay es mío, yo lo puse, ¿verdad? Sirvan rebanadas grandes. Y la hermana dijo, no, hermana, es que el pastor dijo que sirviéramos rebanadas pequeñas, que es mi pay, ¿verdad? Y ahí, hermanos, estaban haciendo, ¿verdad? Una cosa, agarró a la mujer, se llevó el pay y empezó a discutir y jaló a otros hermanos y hubo una división por un pay, pero no fue el pay, fue que no se siguió una simple instrucción del pastor.
¿Sí estamos ahí, hermanos? Entonces el pastor no solamente por su consejo la palabra de Dios, pero como obispo es el que supervisa, el que guía y toma algunas decisiones que nosotros debemos, hermano, acatar como pastor, ¿sí? Ahora, no es enseñorearse. Hay pastores que, por ejemplo, viene un muchacho y una muchacha cristianos, ¿verdad? Y dice, pastor, estamos orando para ver si la voluntad de Dios casarnos, y, ¿verdad? Ya sabes estas cosas. Y dice, no, yo te prohíbo que te cases con él. El pastor no puede hacer eso. El pastor no puede prohibir o decidir por otros. El pastor puede aconsejar, mira, yo aconsejo, no es correcto, no es porque tal vez este joven así, o tal vez sí, ¿verdad? O si es un joven inconverso queriéndose casar con una mujer cristiana, ¿verdad? Y le dice, ¿saben qué? No, la Biblia dice, no, son nice and you will decide. El pastor puede darle consejos, no es correcto, hermano, pero no puede imponerse, ¿sí me explico? Ya es decisión de cada uno. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, sujetarse al pastor es sujetarse a su consejo, a sus indicaciones, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Si hay una instrucción, ¿verdad? Que el pastor da, hay que acatarla, hay que seguirla. Si, ¿verdad? Si yo digo, hermano, que en la cuna nada más haya 2 y hay 5, pues no está siguiendo la instrucción. Si el pastor dice, ¿verdad? Las sillas deben ir de esta manera, no, vamos a ponerlas de otra. No están acatando la instrucción del pastor como obispo. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, por favor, hermanos, debe haber sujeción. Ahora, el pastor, esta parte les va a gustar, el pastor debe cumplir con ciertas cosas, con la iglesia, ¿sí? Vean lo que dice la palabra de Dios, ahí le va. Y yo digo que si un pastor se comporta así, la iglesia se sujeta más fácil, ¿verdad? Y tiene una iglesia que debe tener humillación, humildad, y entonces tendrá gracia, ¿verdad? Ok, dice 1 de Pedro 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué le pide número 1 a los pastores? Versículo 2. Apacentar la grey de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra grey? Toda la congregación. ¿La congregación qué más? La iglesia, rebaño, se refiere al rebaño, ¿verdad? Se refiere al rebaño. Y me parece interesante, dice, ¿verdad? Fíjate bien, apacienten la grey o el rebaño de quién? ¿De quién es las ovejas? De Dios. El pastor no es señor ni dueño de las ovejas. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Yo no debo pastorear como que me pertenece, no, hermano. ¿Sí? Vamos a suponer un día, usted dice, pastor, ¿verdad? Hemos estado orando y queremos cambiar a otra iglesia. ¿Sí? Yo voy a orar por ustedes, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor, pues adelante, hermanos. No son míos. Yo no soy el dueño de las ovejas. La grey es de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Ahora sí, nomás, ahora y avísenme, por favor, se lo encargo, por favor, pero yo no puedo decir, no, que usted no se va de aquí, si se va, le va a caer la maldición tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Y como comportarme como que llevan mi sello en ellos. No, hermano, el sello que llevamos es el Espíritu Santo y eso nos revela que es nuestros dueños Dios. Amén. ¿Sí? Entonces un pastor, hermanos, no debe comportarse así, ¿ok? Quiero que entiendan, mi tarea como pastor es apacentarles, alimentarles cuidadosamente, ¿sí? Ahora, aprendas esto, la oveja debe venir a alimentarse. Aquí se sirve de comer, ¿verdad que sí? Amén. 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, escuela dominical, culto de la mañana, culto de la tarde y jueves. 4 veces este pastor da de comer. Pero si no vienes a comer, yo estoy cumpliendo con el alimento. Pero tú debes de venir y congregarte para alimentarte. ¿Estamos aquí, hermanos? Bien importante, bien importante. Yo tengo una frase, yo he dicho, te la voy a poner al revés, fíjate bien. Yo como pastor te he dicho, yo no te voy a decir desde el púlpito lo que te tengo que decir personalmente. O sea, yo no voy a usar el púlpito para decirte cosas personales o alusiones personales. Discúlpeme, si usted alguna vez siente que hubo una alusión personal, mejor pregúntele al Espíritu Santo, ¿sí? Si le habló en algo en su vida, ¿okay? Porque yo no voy a usar y nos ha pasado, hermanos. Yo estuve en una iglesia sentado pensando, ¿quién le contó mi vida al pastor? ¿Sí? O he estado mirando a mi pastor diciendo, ya eso es contra mí. También yo he estado igual, pero me tengo que dar cuenta que es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Amén. Ahora fíjese bien, debemos entender esto. Yo no voy a decir desde el púlpito algo que te debo decir personalmente, pero tampoco te voy a decir personalmente lo que yo tengo que decir desde el púlpito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo estar yendo a sus casas a predicarles el mensaje del domingo de la mañana. Como no vinieron,
pues yo voy a ir a predicar. No, ya se predica, ¿sí? Ahora, gracias a Dios tenemos tecnología y que está guardado el mensaje, pero hermanos, lo mejor es congregarse. ¿Amén, hermanos? Ahora, fíjense bien, esa es mi labor: apacentarlos, darles de comer, alimentarlos, edificarlos como rebaño del Señor. Luego vean 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Luego, ¿qué dice? Cuidando de ella. Mi labor es cuidarles. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, como quien van a dar cuentas por vuestras almas. ¿Sabe que yo voy a dar cuentas por ustedes? Sí. Decir, ¿verdad? No es un suponer Job, ¿no? Si Job se apartara del camino del Señor, esperemos nunca suceda, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero Job anda ahí, ya no viene a la iglesia, se aparta del Señor. Yo le oro por él, porque lo primero que voy a hacer es orar por él, estar en oración, ¿verdad? Que el Señor obre en su vida, pero pasa el tiempo y ya deja de venir y se aleja del camino del Señor. Ya lleva así 3, 4 meses alejado del camino del Señor y le hemos ido a buscar, le hemos ido a llamar. Mi labor como pastor es buscarlo, ¿sí? Orar por él, cuidarlo, ¿verdad? Es cuidarlo en todos los sentidos. Si yo veo a Job que toma un camino equivocado en su vida, yo le voy a ir a decir, ¿sí? O primero voy a dar un tiempo de paciencia. Dios obra, ¿me entiende, hermanos? Dios obra, pero muchas veces el Señor nos va a guiar a nosotros como pastor para saber que ya, ahora tú tienes que ir y decirle, ¿sí? Entonces, así es el cuidado del pastor. Vean conmigo un poquito más, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Nadie debe ser pastor a la fuerza, ¿sí? Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ganancia deshonesta es que un pastor haga todo por querer tener una ganancia de la gente. No nomás por una trampa en algún negocio, no. Si mi intención es pastorearles, tener una iglesia para yo beneficiarme materialmente, yo no debería estar en el ministerio, ¿sí? Porque yo me estoy comportando como un asalariado, ¿sí? Ahora fíjese bien, viene el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo se los voy a decir, hermanos, yo no soy su señor, yo nomás soy su pastor, ¿sí? Yo no me puedo enseñorear de ustedes, ¿sí? Ustedes tienen un señor. Por eso a mí me preocupa que a veces como que no captamos, ¿verdad? Si me encuentro a alguien en la calle haciendo algo malo, ¡ay, pastor! Yo no soy tu señor. ¿De quién te escondes? ¿De mí? No, yo nomás soy tu pastor, ¿sí? Tú tienes un Señor, tú sabes cómo vives delante del Señor, ¿verdad? Hay gente que cuando vas a su casa, ¿verdad? El pastor va, transforman la casa, porque no es así en la realidad, ¿verdad? Ya se fue el pastor, ya vuelve a sacar a la guadalupana. Ya, tan atrás se fueron, hermanos, ¿verdad? Y luego por eso a veces el pastor nos visita de sorpresa, ¿verdad? Que sí, algunos ya dicen, ¡ay, el pastor! Se escucha desde adentro, ¿verdad? Escúcheme bien, hermanos. No se espante por su servidor, yo soy su pastor. Tengan temor del Señor. Yo no me voy a enseñar a ustedes, pero tienes un Señor. Estamos ahí. Entonces, esa es mi labor como pastor, hermanos. Fíjense bien. Entonces, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Luego, esto es algo con lo que uno vive como pastor, hermanos. ¿Qué dice después? Sino siendo ejemplos de la grey. Dan ganas de renunciar, ¿verdad? Por la gracia de Dios, no. Escúcheme, no dice la Biblia que el pastor o su familia, su esposo o sus hijos van a ser perfectos. Jamás. No busques perfección porque no la hay. Pero procuraremos de todo corazón ser ejemplo. Ahora, si yo digo, hermano, vamos a ganar almas y yo no voy a ganar almas. Hermano, perdone y yo no perdono. Hermano, de sus diezmos y yo me hago pato con mis diezmos. Cante con todo su corazón y yo soy el más apagado de la congregación. No deje de congregarse, ¿verdad? Y el pastor nos lleva 6 años que no viene. Ya no habría pastor, ¿verdad? Ya no habría iglesia. Ok, hermano, fíjese bien. Quiero decirle que somos demandados a poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. No que, escúcheme bien, no que somos ejemplos y nosotros somos ejemplares. No. Dios nos guarde. Somos, ya lo he dicho, carne de oveja y carne de pastor. Es la misma, también es carne de oveja, ¿verdad? También soy oveja, ¿sí? Pero sí, el Señor demanda de mí que ponga ejemplo. Y sabe que cuando el pastor no pone ejemplo, ¿qué cree en la oveja? No se quiere sujetar.
No, si el pastor ni hace eso, ¿verdad? Y luego venimos como los fariseos a poner cargas pesadas que ellos mismos quieren llevar, ¿verdad? Hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Levántense a las 3 de la mañana a orar todos los días. Y el pastor poniendo cargas pesadas que ni él mismo hace. Ok, hermanos. Ejemplo en santidad, ejemplo en entrega, en devoción, en amor a Cristo, en llenura del Espíritu, etc. Uno debe ser ejemplo. Eso ayudará a que la iglesia se sujete, pero acuérdese, para usted sujetarse, humíllese, ser humilde. Y Dios da gracia al humilde para sujetarse y ser sumiso. Entro a la parte final entonces. Veamos ahora el versículo número 6. 1 Pedro 5, 6. ¿Alguien puede leer el 6 y el 7, por favor? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense bien, hermanos. Humillaos pues bajo ¿qué? La poderosa mano de Dios. ¿Alguna vez han ustedes escuchado que alguien dice, la mano de Dios está sobre esa persona? Hablando para bendecir, que lo usa, que Dios la mano de Dios está sobre esa persona. Yo recuerdo hace unos años un muchacho que graduó del colegio. Yo lo vi como él trabajaba, como él servía, su actitud, y yo tuve que declarar, ese muchacho, la mano de Dios está sobre él. No hay duda, Dios está con él. Pero ¿sabe por qué decimos la mano de Dios está sobre esa persona? Porque nosotros voluntariamente nos humillamos bajo su mano. Y entonces ya tenemos su mano sobre nuestra vida. Si no nos humillamos bajo su mano, la mano de Dios no está sobre nosotros para bendición. Así de sencillo. Entonces la Biblia dice que para ponerse bajo la mano de Dios, ¿qué hay que hacer? Humillamos otra vez. Derriba tu ego, muere a ti mismo, y es entonces que podrás tener la mano de Dios sobre tu vida. Nuevamente versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Escúcheme, la mano de Dios dice bajo la mano de Dios. Que la mano de Dios está sobre tu vida significa que tienes autoridad y poder. ¿Sí? Autoridad y poder. Vida con autoridad del Señor, con poder del Señor. Hermanos, son esas vidas como la de José en la Biblia, que todo lo que hacía prosperaba, ¿verdad? Dios estaba con él a donde quiera que iba con José, ¿verdad? La mano de Dios no está en un lugar geográfico, la mano de Dios está en cada cristiano que se humilla, está bajo la mano de Dios. Y no importa si vas al otro lado del mundo, si te humillas debajo de la mano poderosa de Dios, vivirás vidas con autoridad y poder de parte de Dios. Quiero que vea, hermano, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice aquí, para que Él os exalte cuando fuere. Okay. ¿Qué es lo que hace la carne? La carne hace al revés. La carne se quiere exaltar y termina siendo humillada. El ego quiere sobresalir y terminamos siendo humillados. Y hay gente que no se cansa de pelear con eso, ¿verdad? Se exalta, humillado. Se exalta, humillado. Se exalta, humillado. La lección es al revés. Me humillo y cuando fuere tiempo, Dios me exalta. Y no me exalta para yo pasar así delante de todos. Me exaltó el Señor. No. ¿Saben la exaltación primera dónde será? Ante los ojos de Dios. Si eres exaltado ante los ojos de Dios, olvídate. Dios te va a bendecir en una gran manera, pero solo a quienes viven humillados bajo su poderosa mano. Tienen autoridad, tienen la bendición de Dios en sus vidas y son exaltados en los momentos en que se necesita ser exaltado. Quiere decir que no vas a vivir siempre exaltado, ¿verdad? Ahora, la Biblia también nos enseña de una exaltación cuando uno ora a Dios. ¿Recuerda Mateo capítulo 6? Que dice la Biblia que ores a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay momentos en que Dios bendice y exalta a sus hijos obedientes y humillados de manera pública. Hay momentos. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo más hermoso? Que la persona no lo busque. Dios lo hace. De alguna manera, Dios exalta a su hijo obediente. ¿Y sabe por qué? Para animar a otros que sean obedientes. ¿Verdad que sí? Para que vean otros, mira el hermano, Dios lo usó y parece exaltado, ¿verdad? Delante de nuestros ojos, porque está exaltado delante de los ojos de Dios, y Dios anima a otros así a someterse bajo su mano poderosa. Hermano, yo no quiero nomás ver vidas bendecidas, yo quiero una vida bendecida.
Yo no más quiero que Dios exalte a uno a otro. Yo quiero que Dios a mí también me bendiga, pero para eso hay que humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Versículo 8, y vamos a entrar a la parte final entonces. Fíjese bien. Llevo entrando varias veces a la parte final, ¿verdad? Pero ahí vamos ya, permítanme. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero que aprenda una lección. Yo te puedo decir como pastor, cuando traes mucha ansiedad, mucho afán, el nombre moderno es estrés, ¿verdad? Ando estresado, ando afanado, ando con mucha ansiedad. Ok, Dios dice que eches toda esa ansiedad sobre el Señor, que no lo cargues tú, ¿sí? Pero ahí te va la clave. ¿Cómo empieza el versículo 7? Echando. Ok, echando, ¿verdad? No dice echar, dice echando. Ok, ¿sabe qué significa eso? Que quien se humilla, a la vez, en esa humillación, puede dejarle todo su ansiedad al Señor. Tú puedes ir en una actitud sin humillarte ante el Señor, sin ponerte bajo su mano poderosa. Y Señor, te dejo mis cargas, fíjese. Señor, te dejo mi ansiedad. ¿Y sabes por qué no pasa nada? ¿Sigues igual de ansioso y estresado? Porque ¿qué pasa si logras echar tu ansiedad sobre Él? ¿Qué dice Él? Él tendrá cuidado de vosotros. Pero ¿por qué no logro? Parece que un chicle, ¿verdad? Lo aviento y Señor, ya te lo dejé, pero me levanto igual. Porque no estás orando y no lo estás haciendo en humillación. Si tú te humillas en la posición de humillación, cuando derribas tu yo, tu ego, es cuando puedes ir y decirle, Señor, ya no puedo más. Este afán, esta ansiedad, esta situación, ya no puedo, Señor, te la paso a ti. Pero cuando viene de alguien que está en humillación, hermanos, viene el descanso de Dios. Los cristianos pueden descansar dejándole toda su ansiedad sobre Él, pero hay que estar, ¿qué, hermanos? Humillados. Esa es una bendición de la gracia de Dios. Dios nos da de su gracia en los afanes, en las dificultades. Le dejamos todo al Señor y nos levantamos con el ánimo y la paz de saber que seremos cuidados. ¿A ti no te daría paz que el Señor mismo te diga, mira, yo voy a tener cuidado de ti, no te apures? Hasta cuando alguien nos ayuda, una persona, y nos dice, no te apures, yo te ayudo, se siente bien, obviamente, que te lo diga Dios. No te apures, yo voy a tener cuidado de ti. Me agrada que te humillas, quieres subirte, te voy a dar gracia y te voy a ayudar, espérate. Wow. Y Él nos va a aceptar cuando fuere el tiempo. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un rugiente buscando a quien devorar. Estoy humillado, estoy sujeto, ¿sí lo ve? Estoy bajo sujeción, en obediencia. Estoy humillado bajo la mano de Dios. Estoy pasando, ¿verdad? Viviendo una vida de autoridad y poder y descansando en el Señor. Así es la vida cristiana, hermanos. Y luego, ¿qué nos dice? Ahora, sed sobrios y velad. Y nos dice por qué. ¿Por qué el cristiano debe ser sobrio y velar? Porque tenemos un adversario, el diablo. Anda como león rugiente buscando a quién. Ok. No voy a entrar en tema porque el tiempo se ha ido. Pero usted sabe que no caza el león, sino las leonas, ¿verdad? Son las que le cazan. El león solo está esperando, ruge para espantar al animal. Y el animal espantado corre hacia donde están las leonas. Y esos son los que terminan cazando. Un león rugiente, Satanás va a tratar de atemorizarnos muchas veces y de muchas maneras. Temor hacia... ¿qué va? El temor, hermanos, es triste, ¿verdad? Que vivamos en temor. Tenemos temor de qué va a pasar con mi matrimonio. Tengo temor de qué va a ir con mis finanzas. Tengo temor de si voy o no a salir adelante en la vida cristiana. Tengo temor, qué va a pasar con mis hijos. Tengo temor de mi estado de salud. Tengo temor y tengo muchos temores. Y no nos damos cuenta que muchas veces el enemigo está rugiendo, nada más está atemorizándonos. ¿Sí? Y dice la Biblia aquí entonces, sed sobrios y velad. Ok. Velar, ¿sabe quién puede velar? Una vez me pusieron a velar en el Instituto Bíblico, ahí donde estudié.
No era mi trabajo, pero un velador tuvo que irse a su casa y me dijo, ¿me puedes sustituir? Dice, yo lo hago de velador, ¿verdad? De veladuerme, ¿verdad? Yo lo hago de velador, vete sin problema. Ese día, hermanos, trabajé todo el día, estudié, tuve clases, hice muchas actividades, estaba cansado. Ya voy por mi cobijita y mi lámpara que le daban a los veladores, 12 de la noche. Cerramos todas las puertas y empezamos los rondines para velar en el auditorio de la iglesia, en el edificio, porque uno se salió, es muy grande, ¿verdad? Y andábamos ahí dando rondines por la, ¿verdad? A las 12:45 dije, lo que muchos decimos, 5 minutitos. 5, hasta con 15 tengo y me levanto. Puse la alarma, me acosté y no abrí los ojos hasta que había luz en el auditorio. No venía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi condición cansada me evitaba velar. ¿Sabes que el cristiano no puede velar cuando está cansado? Cuando está cansado espiritualmente, está desgastado, no echa su ansiedad sobre el Señor, vive estresado, no puedes velar, eres víctima fácil del enemigo. Te encuentra cansado, agobiado, afanado, ansioso, estresado. Así el enemigo toma ventaja de nuestra vida, porque te encuentra cansado, no te encuentra velando. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Velando, ¿verdad? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y quiero que vea la actitud, es devorar. ¿Qué entiende por devorar? ¿Una mordidita? Quiere acabar contigo, quiere hacerte pedazos, ¿sí? A veces subestimamos los daños que puede traer el enemigo a nuestras vidas, ¿verdad? Y estamos cansados y agobiados sin descansar en el Señor, y por eso somos víctimas fáciles y las vidas se van destruyendo. Versículo 9, y voy a leerlo para finalizar. Al cual resistir firmes en la fe, al enemigo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo a nuestros hermanos en todo el mundo. Por cierto, cuando estés padeciendo, date cuenta que no eres tú solo el que padece. Hay muchos hermanos en el mundo que están pasando por padecimientos. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Termino con esto. Escúcheme bien, ya va a terminar. Dios hace una obra que no voy a poder explicar, no hay tiempo. Nos perfecciona, nos afirma, fortalece y establece. ¿Sabe cuál es la herramienta que Dios usó para hacer esta obra maestra? Te lo voy a expresar así. Muchas veces Dios usa el cincel del padecimiento para dar forma a nuestras vidas a la imagen de Jesús. Dios tiene diferentes herramientas para moldearnos, y a veces toma el cincel del padecimiento. ¿Sabes que al final el dolor, el padecimiento que pasamos en la vida como cristianos, no nomás es porque sí? Dios está usándolo como un cincel para darnos forma a la imagen de su Hijo. Es como el que purificaba el oro o la plata, ¿verdad? Usted sabe que el que purifica oro y plata lo sumerge en el bloque o el oro o la plata, y que culmina su obra. ¿Sí sabe cuándo declara, verdad? El que refina, ¿cuándo da por terminada la obra de purificación del oro o la plata? Hasta que él puede sacar el oro o la plata y reflejarse como un espejo refulgente, ¿verdad? En el que ya está limpio. Dios usa las pruebas, Dios usa el cincel del padecimiento. Pastor, estoy pasando un padecimiento tremendo. Dios lo está usando como un cincel para darnos forma a la imagen de su Hijo, para afirmarnos, ¿verdad? Para darnos firmeza en la vida, para perfeccionarnos. Dios está haciendo una obra maravillosa. Queridos hermanos, la gracia de Dios nos ayuda a sujetarnos. ¿Vamos allá, hermanos? La gracia de Dios nos ayuda a vivir bajo la mano poderosa de Dios. Y la gracia de Dios nos ayuda a enfrentar al enemigo. Pero hay que vivir humillados para poderlo hacer con la gracia del Señor.